en contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo decimos a continuación. La búsqueda de al menos 14 mineros que quedaron soterrados después de un derrumbe en la mina artesanal ubicada en la finca Los Vallejos, en la comunidad La Esperanza número 2 del municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan, fue suspendida por la dictadura de Daniel Ortega. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, informó en un comunicado que varias instituciones trabajaron en la búsqueda de personas que quedaron soterradas después de un derrumbe. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó de inhumana la decisión del régimen de Ortega Murillo, que dio a conocer a través del SINAPRED y entidades de rescate municipal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Leonarki Martínez y su núcleo familiar tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo por los hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte de agentes estatales, en el contexto de su labor como defensora de personas identificadas como perseguidos políticos y excarcelados. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más se unió a las exigencias de la CIDH para que se garantice la seguridad de la abogada de los reos políticos y que también respete la vida de los encarcelados políticos que tienen medidas cautelares y aquellos que no la tienen. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el despliegue de más de 14,000 efectivos de la sancionada policía sandinista en los 153 municipios del país. El régimen usó el lanzamiento del Plan María, que da cobertura de seguridad a las festividades de la Purísima Concepción de María en Nicaragua, para asediar a los opositores en el país. El fin de semana, la persecución en contra de figuras de oposición se masificó tras el anuncio del despliegue policial. El domingo 6 de diciembre, el miembro de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, denunció su detención momentánea, que incluyó que lo subieran a una patrulla policial donde fue fotografiado para luego ser puesto en libertad. Otro de los lugares donde se masificó la represión estatal fue en el departamento de Chinandega, donde jóvenes de la Coalición Nacional e integrantes de esa organización se reunieron para juramentar a los nuevos miembros. Otra de las asediadas fue la abogada María de los Ángeles Montalbán, hermana de crianza del preso político Wilfredo Brenes de Masaya. A la casa de esta defensora de derechos humanos llegaron a pintar la frase plomo, que usan los partidarios del régimen sandinista. Freddy Navas, integrante del movimiento campesino, fue otro de los que sufrió asedio por parte de los uniformados de Ortega y Murillo, así como Miguel Mora, a quien no le permitieron salir de su casa. Las autoridades policiales de Honduras informaron del asesinato del nicaragüense Gerardo Gutiérrez Gutiérrez, exiliado en el país vecino del norte. Este rearmado nicaragüense estaba exiliado en Honduras y, de acuerdo con la policía hondureña, fue encontrado con más de 12 impactos de bala en su cuerpo, en el municipio de Trojes, departamento de Trojizo. De acuerdo con las investigaciones que todavía continúan por parte de las autoridades hondureñas, las razones del asesinato pueden ser por enemistades personales. El opositor del régimen sandinista, conocido como el Flaco, era originario de Santa María de Pantasma, del departamento de Jinotega. El Consejo de la Unión Europea aprobó un nuevo marco legal de sanciones para funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, la que a juicio de expertos en materia internacional se compara con la ley Global Magnitsky de los Estados Unidos, con la que se han sancionado a varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Esta medida será aplicada a funcionarios de Venezuela, Nicaragua y Bielorrusia, mismos países que fueron catalogados de tener gobiernos involucrados en corrupción y violaciones de derechos humanos. De acuerdo con la Unión Europea, estas medidas implicarán una restricción de viaje a las personas sancionadas, sumado a la congelación de bienes y fondos destinados a personas e instituciones. La Secretaría General de la OEA y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo conmemorarán el Día de los Derechos Humanos con una conferencia virtual sobre derechos humanos y democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La OEA analizará con expertos las implicaciones para los derechos humanos y la democracia en la región, el autoritarismo de los regímenes en esas tres naciones. La conferencia virtual será el jueves 10 de diciembre. La OEA indica que este año ha sido desafiante para todos los países y que la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua continúa y no se han realizado reformas democráticas de cara a las elecciones presidenciales programadas para noviembre de 2021.
En el plano internacional, más de 15 países americanos firmaron este lunes una declaración conjunta donde denuncian la falta de legalidad y legitimidad de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Venezuela. Los países firmantes de la declaración son Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. En el documento, este grupo de países, que incluye miembros del Grupo de Lima, llama a la comunidad internacional a que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho de Venezuela. Los firmantes reiteraron que las elecciones de ayer a la Asamblea Nacional de Venezuela se celebraron sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional. Recuerde que estas y otras informaciones usted las podrá tener al alcance de su mano si visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu reporte. A los países de América Latina que han firmado el desconocimiento de esas fraudulentas y caricaturescas elecciones de Venezuela se sumaron los 27 países de la Unión Europea que no están en disposición de reconocer algo que es un sainete. O sea, se trata de una obra muy mal montada de parte de Maduro, del ventrudo criminal de Diosdado Cabello y todos esos secuaces y colaboracionistas que hay allá en Venezuela. Dice la nota de la Unión Europea lo siguiente: nadie, dice aquí Josep Borrell, mejor dicho, el canciller de la Unión Europea, señaló que los países de la Unión Europea no reconocerán a una nueva Asamblea Nacional surgida de estas elecciones cuando inicie su mandato el 5 de enero. Nadie más que yo ha trabajado para intentar que estas elecciones fueran inclusivas y crear las condiciones para la participación de la oposición y que la Unión Europea pudiera reconocer el resultado. Hace mucho traté de conseguir eso, pero no lo conseguí, dijo Borrell. Pero a pesar de que el asno con ropa de Maduro dice que él ganó, no ganó nada, simplemente no compitió contra nadie. El chavismo o el madurismo o el estupidismo de Venezuela no compitió contra nadie, simplemente se repartió, como decimos, con la cuchara grande, cuando este era el ambiente que se vivía ayer en las urnas venezolanas. Ganó con el 67%, dice el Consejo Electoral de Venezuela, que es simplemente un apéndice de todo lo que es la estructura de esta criminal dictadura venezolana. Este fue el ambiente vacío, 67% de una participación del 31%. O sea, a ver, poneme el gráfico para que la gente lo entienda. A ver, votaron o participaron 3.961.904 personas. 80.87% de abstención. Esto de acuerdo a Megaanálisis. Oficialmente se habla de un poco más de participación, o sea, o mejor dicho, una abstención del 70%, lo cual yo pensaría siempre que se trata, si querés presentarte como un triunfador, pues se trata de una victoria pírrica, absolutamente nula desde el punto de vista de reconocimiento. Y es por eso que el secretario de Estado Mike Pompeo, la Unión Europea, dicen: no reconocemos esto. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que los tratados entre China, Turquía, Rusia, esos son los que van a servir, pero para legitimar ese poder del Estado como real no existe. Por lo menos en América Latina no lo están reconociendo. La Unión Europea tampoco, Estados Unidos tampoco. ¿Qué va a pasar a partir del 5 de enero? Bueno, habría que ver qué actitud va a tomar Juan Guaidó y el pueblo que sigue a esa gran mayoría de la oposición, porque eso lo dice el abstencionismo. No soy yo el que dice que Juan Guaidó tiene a gente detrás de él, ni que la gente está a favor
de Guaidó. No, es el abstencionismo el que dice no creemos en el sistema y habría que ver esa asamblea, porque están ellos convocando a una especie de plebiscito para mantenerse como una asamblea real, reconocida por el pueblo venezolano. Habría que ver cuánta fuerza puede tener, porque la verdad es que el sainete electoral del domingo no le da a Maduro elementos para cambiar. ¿Qué puede cambiar al final en Venezuela? ¿La pobreza va a dejar de existir? ¿Van a cambiar las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela? Habría que ver qué posición va a tener Estados Unidos a partir del 20 de enero cuando se decida o se mantenga a Donald Trump como el presidente o sea Joe Biden el que tome la banda presidencial y ver qué es lo que va a ocurrir después. Pero de momento no hay elementos que le sirvan a los venezolanos y mucho menos a la mafia de Maduro y Diosdado Cabello para decir que ellos tienen ahora una legitimidad que el mundo va a tenerla como real, creíble, la va a sustentar y con ello va entonces a volver la normalidad a Venezuela cuando no es posible volver la normalidad con un país que no te reconoce. Fíjense ustedes qué diferencia. En el 2015, cuando ganó la oposición venezolana el Parlamento, la participación de la gente fue del 70 y más por ciento. 2015. Esta vez fue al revés. El abstencionismo alcanzó el 70 y más por ciento. ¿Qué te está diciendo la gente? No te creemos, no te respaldamos, pero el asno vestido, y mal vestido, dicho sea de paso, de Maduro, dice que él ganó y que ganó el chavismo. Yo realmente me quedo asustado cuando veo... qué vergüenza, vean ustedes, esta es una junta receptora de votos donde va a votar el que supuestamente es el presidente de Venezuela. Y vean ustedes qué vergüenza. Unas cajas de cartón que dan pena realmente. Pero bueno, esa es la situación de lo que ha ocurrido en Venezuela. Los criminales de Nicaragua ya lo mandaron a felicitar. Son de los pocos que lo han felicitado. Porque la mayoría del mundo civilizado, de Occidente, por ejemplo, no le da espacio a creer a una farsa electoral como esta que han montado en Venezuela. Volviendo a Nicaragua, es impresionante la falta de humanismo que tienen estos esquizofrénicos en el poder. Más de 12 mineros fueron soterrados. Se habla de 16 en total, pero el número es confuso. Aparecieron 2 muertos, lamentablemente. Y el sábado, de manera sorprendente, la dictadura a través del SINAPRED dice, no vamos a seguirlo buscando al resto. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? O sea, no importa si están vivos o están muertos. Y si están muertos, ¿no merecen sus familiares que los saquen de donde están para darles el último adiós como se merecen? Es decir, le dejaron a la Guardia Sandinista y al Ministerio de Energía y Minas la responsabilidad de continuar con la búsqueda. Una acción absolutamente despreciable. Uno no puede aceptar de ninguna manera que haya tanta indolencia para con las familias de quienes están soterrados y que fueron víctimas de este alud en esta mina allá en San Carlos, Río San Juan. Uno no termina de explicarse bajo qué premisa, bajo qué visión dicen ya no vale la pena seguir buscando. Yo quisiera pensar si fuera, por ejemplo, un hijo de Gustavo Porras, un hijo de Edwin Castro, un hijo de cualquiera de estos salameros, chupachancletas con calcetines de colores que estuviera ahí enterrado, te aseguro que hacen lo imposible por sacar el cuerpo para entregárselo a sus padres o a sus familiares. Pero no, son mineros artesanales, guiriceros que lamentablemente les cayó una montaña de lodo encima, con palos, con piedras,
quedaron soterrados, ya no los encontramos, sigamos con la vida hacia adelante. Como dice el CENIT en su cuenta de Twitter del fin de semana, es impresionante el contraste, ¿no? La Marina del Ejército de Nicaragua anda buscando unos náufragos desde hace meses. Meses tienen que andarlos buscando, lo cual es correcto. Pero en este caso deciden que se cerró la búsqueda porque se les ocurrió que ya no van a aparecer y no vale la pena seguir haciendo ningún esfuerzo. Impresionante. Vean lo que dice el CENIT. Me parece muy acertado, de hecho. El CENIT condena enérgicamente la inhumana acción del régimen Ortega Murillo, que a través de SINAPRED, Comopred y CODEPRED informaron la suspensión de búsqueda y rescate de las personas que quedaron soterradas tras el derrumbe en la mina artesanal ubicada en Río San Juan. El siguiente tuit, porque es un hilo, dice: el CENIT advierte que Ortega no ha agotado todas las posibilidades para encontrar a los desaparecidos, que el gobierno, de las razones por las que consideran que ya no deben seguir buscando, si no tienen la capacidad, exigimos que acudan a expertos independientes extranjeros. El CENIT considera que hay ejemplos a seguir. Este es el caso de los 33 mineros en Chile. Si el gobierno de ese país hubiera desistido, hoy se hablaría de su irresponsabilidad e inhumanidad y de los muchos. Pero Chile agotó recursos y pidió ayuda extranjera, que lo haga también Nicaragua. Y también indica, el CENIT refiere que así como el régimen sigue buscando a los náufragos de la Marina del Ejército, tienen que seguir buscando a los mineros. Si ellos mueren porque suspendieron la búsqueda, el gobierno comete negligencia y delitos culposos. Y lanzó el CENIT entonces una campaña en solidaridad con las familias de las personas soterradas en una mina artesanal en Río San Juan y en demanda al régimen Ortega Murillo por haber suspendido la búsqueda y el rescate de los mineros. Me parece que es acertado lo que hace el CENIT, porque no pasaron 48 horas y decidieron que ya no valía la pena seguir buscándolo y parte sin novedad. Se acabó el asunto. Terrible la falta de humanismo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como les digo, si fuera uno de los lambiscones que perdió a su hijo, está enterrado, ay. No. Cielo y tierra, retroexcavadoras, helicópteros, expertos internacionales. Hay que encontrar al hijo del lambiscón. Pero como son mineros artesanales, gente humilde que está allí en la zona y que se gana la vida, uno de ellos, por ejemplo, 28 años, uno de los que encontraron sin vida el sábado o el viernes en la noche, 28 años, tenía 2 días de haber comenzado a trabajar en la mina y ese trabajo acabó con su vida. Son gente que no tienen opciones y van a meterse, a veces sin las condiciones de vida, sin las normas de seguridad y demás, pero la necesidad es primero. Hay que darle de comer a la familia, hay que darle el estudio a los muchachos y por tanto hay que arriesgarse. Pero, como les digo, a estas alturas no hay explicación lógica sobre qué ocurrió en la cabeza de los criminales en el poder para decir que ya no valía la pena seguir buscando a los 12 mineros. El fin de semana fue de asedio, fueron 14,000 agentes los que mandaron a la calle la dictadura, 14,000 uniformados que van a darle seguridad a la población en el Plan María y que fue utilizado esto, según mirábamos la nota de Moisés Mercado, para asedio, para asediar, para reprimir. A Miguel Mora, por ejemplo, les parquearon una camioneta enfrente de su casa. Usted no puede salir. ¿Por qué? Porque estamos en un operativo público y usted no puede salir. ¿Pero por qué? Y mi esposa puede salir, sí puede salir, pero usted no. Punto. Casa por cárcel para Miguel Mora este fin de semana. Lo mismo pasó con don Freddy Navas, que estaba rodeado de uniformados coprófagos. Y en el caso de Félix Baradiaga, que tenían una reunión en Managua con víctimas de encarcelamiento injusto y también madres de fallecidos en la lucha cívica, lo montaron en una camioneta y aquí nos cuenta Félix qué fue lo que ocurrió
y con qué objetivo lo hicieron. Apoyo a presas y presos políticos que se dio en Managua. Y una de las tácticas intimidatorias que quisieron usar fue montarle una patrulla policial, como en efecto lo hicieron, durante varios minutos, a fin de presionarnos para que el encuentro no se llevara a cabo. Las amenazas proferidas mientras estaba dentro de esa patrulla policial no merecen ser repetidas, porque en todo momento las familias de los secuestrados se mantuvieron firmes con una valentía y una serenidad que nos dio mucha inspiración. También se hicieron presentes excarcelados políticos de las organizaciones Grex Nicaragua y Voces en Resistencia. Ellos, mejor que nadie, conocen la barbarie de los calabozos y por eso trabajan incansablemente promoviendo acciones de solidaridad en pro de sus hermanos secuestrados, porque ellos saben lo que están sufriendo, ellos ya sufrieron esa situación. Es lo que contaba Félix. Yo, honestamente, veo la torpeza que existe en quienes ordenan estas acciones porque le levantan el perfil. Cada vez que hacen algo le levantan el perfil a alguien que supuestamente deberían de ignorar. Porque si es un tipo que no tiene ninguna fuerza y no debería provocar ninguna preocupación, lo dejaría yo. Pero le levantan el perfil, le dan puntos a esa imagen y eso, pues lógicamente tiene un costo. Y el costo es alto porque no es sencillo que te agarren, que te monten en una camioneta y que te digan, mira hijo de la tal por cual, o te calmas o vas a tener consecuencias. Pero bueno, esas son las estupideces propias de los coprófagos y sus seguidores. El asesinato de Gerardo Jesús Gutiérrez, alias El Flaco, en territorio hondureño, demuestra cómo la mano negra, la mano oscura, los criminales del Carmen siguen haciendo operativos para acabar con cualquiera que suene a resistencia o que haya decidido confrontarlos de cualquier forma. Fíjense, este hombre, Gutiérrez, alias El Flaco, fue un contra en los años 80, era originario de Pantasma, en Jinotega, y había, de acuerdo a la información que se conoce, retomado armas en contra del régimen de Ortega. Pero apareció muerto el domingo en el municipio de Trojes, en la frontera casi, o en el municipio fronterizo de Trojes, entre Nicaragua y Honduras, en el departamento del Paraíso, con 12, por lo menos 12 impactos de bala. Este que está en medio era El Flaco. 12 impactos de bala en el pecho, cabeza, cuello y mano izquierda, de acuerdo a la información que brindó la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras. Dentro de las razones que dice la policía hondureña llevaron a la muerte a El Flaco, son asuntos personales. Sin embargo, en su informe dicen este hombre era opositor al régimen de Ortega y estamos investigando qué fue lo que ocurrió. Yo, una vez más, resalto que en Nicaragua no existe pena de muerte, pero el ejército del Chele Bisne, gendarme y gamberro de Ortega, con Paco Díaz y esa mafia de la policía sancionada, son capaces de hacer cualquier cosa, meterse a otro país y aniquilan. Así pasó con el Cabezón de la familia Montenegro, así pasó con con cada uno de los que han ido hacia Honduras buscando refugio por la persecución política, terminan o han terminado acribillados por operativos oscuros hechos por las fuerzas tenebrosas de la seguridad del Estado de Ortega y de Murillo, que pasan la frontera y acaban con la vida de los que consideran ellos no pueden vivir más. O sea, en Nicaragua hay establecida una pena de muerte. De hecho, el ejército sandinista ha matado una gran cantidad de campesinos en las zonas rurales simplemente porque se le ocurrió, sin haber ningún proceso judicial, no hay ninguna justificación para ello, son ejecuciones extrajudiciales y simplemente quedan en la impunidad. Este caso de Gerardo Jesús Gutiérrez, alias El Flaco, es otro más como Yajob, como Pablo Negro,
Y como cada uno de los que han sido aniquilados, como el Cabezón también, que han sido aniquilados producto de operativos criminales del ejército sandinista y la guardia sandinista que lidera Paco Díaz en contra de quienes creen que deben vivir o morir. Ahí en Nicaragua, esta dictadura criminal decide quién vive y quién muere porque sí o porque no. Eso no importa. Simplemente se decide y ya está. Terrible lo que estamos viviendo. Vamos a la pausa comercial y luego vuelvo con Medardo Mairena. Vamos a hablar casualmente de esto último, la muerte del Flaco, porque se trata de personas que viven en las zonas rurales o tuvieron que huir hacia el país vecino por la persecución política. Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar. Los espera allá en la ciudad de Bel Air, a ustedes en Texas, para que le den un retoque o un refrescamiento al color de su cabello. Marque el 281-888-5184, haga su cita para que cuando llegue a la 6809 Chimney Rock lo atiendan como usted lo merece y no le hagan perder el tiempo. Vaya a Just Roots Color Bar y va a lucir esplendoroso o esplendorosa. Pausa comercial y ya regresamos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí!